Gloria a Dios. Así que estamos en vivo, gloria al nombre del Señor. Vamos a esperar que algunos hermanos se nos unan. Voy a compartir por aquí por varias páginas. Mientras estamos, pues le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que se unen. Sé que dije que era como a las 11, a las 12 de la mañana, que era en breve, pero así es, gloria al nombre del Señor. Así que damos gloria a Dios por esta bendición de poder estar por aquí. Comparte este video con alguien. Y vamos a hablar de Israel desde la perspectiva bíblica para comprender mejor el punto de vista, ¿verdad? Porque creo que hay mucha confusión. No estamos descalificando a Israel, ¿verdad? Sabemos que Israel es una nación, ¿verdad? Que Dios está trabajando con ella, gloria al nombre del Señor, y que por medio de ese pueblo, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Vino la encarnación de Cristo y cierto, ¿verdad? Se desarrolló, todas las historias están centradas en el pueblo de Israel, ¿verdad? Aleluya. Entonces, vamos a comenzar con este asunto. Si usted quiere, puede compartir este video. Amén. Con nosotros me acompaña mi hermano Alfredo. Gloria al nombre del Señor, miembro de nuestra iglesia. Aleluya. También maestro de la palabra. Así que yo quiero que él salude al pueblo. Amén, estamos contentos de estar aquí juntamente con mi pastor y esperamos en el Señor, ¿verdad? Que esta palabra edifique. Sabemos que es necesario predicar, enseñar su palabra, así que si puede, comparta este mensaje para que llegue a la vida y la iglesia sea edificada. Les saludamos en el amor de Jesucristo. Amén, amén. Así que vamos a tocar varios tópicos así por encimita. Tampoco queremos ser muy extensos, ¿verdad? Hay varios asuntos que me preocupan, ¿verdad? Sabemos que la Biblia dice en el Salmo 122 que oremos por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Y que en aplicación podemos entender que obviamente Jerusalén es la posesión de paz y el único que va a traer paz en Israel es el príncipe de paz. O sea, cuando hacemos esa oración verdaderamente en ese contexto, obviamente los judíos, los israelitas oraban por la paz, ¿verdad? En medio de tantas crisis, tanta guerra, pero la oración de nosotros por la paz de Israel debe ser y entendiendo el tiempo profético de que estamos orando, ¿verdad? Que esa segunda venida de Cristo, que Cristo establezca su reino y que ese príncipe de paz, ¿verdad? Venga a morar, ¿verdad? En Israel y que ahí habrá esa paz dentro de los muros de Israel, porque solamente Él puede traer paz, ¿verdad? A la ciudad llamada Jerusalén, la posesión de paz. Mientras Cristo no esté allí, no va a haber una paz, ¿verdad? Duradera, genuina. Solamente el príncipe de paz puede traer esa paz duradera a Jerusalén, ¿verdad? Y oramos por eso y eso está, ¿verdad? Dentro del plan profético a punto de suceder. Pero hay varios aspectos que queremos tocar y hacer claro, muy, muy importante que, ¿verdad? Lamentable lo que está pasando. Pero, Alfredo, muchas veces la iglesia, si no cae bombas en Israel, no hablamos de que Cristo viene. Amén. Hay varios aspectos que yo quiero tocar, ese es un tópico. El segundo tópico es cuando la gente dicen que esperan que caigan bombas para decir entonces hay que estar preparado. Y yo creo que es una distorsión de la salvación, porque yo creo que todo que viene a Cristo es salvo por fe y gracia, tiene automáticamente que estar preparado desde el primer momento que te convertiste, como ladrón en la cruz, que le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, y entendiendo el concepto de la salvación, que es un continuo creer en el Señor, es una continua fe, es diariamente negarlo a mí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo. El cristiano verdadero siempre tiene que estar preparado. Y otro punto muy importante que tenemos que topar es referente a la doctrina de la inminencia, del arrebatamiento de Cristo. Realmente no hay algo que uno diga, bueno, cuando se cumpla esto, entonces Cristo viene. No, eso no habla la inminencia. Bueno, y hay otras cosas que vamos a desarrollar a la medida que vamos hablando, y hay otra cosa que me preocupa mucho también, y es que como hubiera una doble moral, o sea, una moral para aplicarla a todos los mortales de la tierra y otra moral para aplicarla a Israel. Mire, la salvación es a través de Jesucristo, punto y se acabó. El judío no se salva por ser judío. Aquí la fórmula de salvación se llama Jesucristo. Y yo creo que hay como una tendencia dentro de la iglesia, que la iglesia no solamente ora por la paz de Jerusalén desde otro punto de vista, sino que también la iglesia como que es como hasta casi una blasfemia, un tipo de pecado imperdonable hablar en contra de Israel, ¿verdad? Obviamente el que maldice a Israel pues tiene unas consecuencias, pero no es como el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado imperdonable, pero muchas veces se eleva
a ese estatus y a ese nivel, entonces se ha creado como una especie de idolatría a Israel y creemos que todo lo que hay en Israel o todo lo que desciende de Israel son israelitas. Y hay una distorsión completamente a esto. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco, ¿verdad? Ese concepto del pacto de Abraham y la salvación de los judíos al fin de los tiempos. Alfredo. Ok, amén. Ahora mismo yo diría, ¿verdad?, que uno de los problemas principales que yo he visto en este asunto es que las personas a veces desconocen la historia. Hay una historia bíblica que se traslada al pacto abrámico, y hay una historia que es moderna que se traslada al año 1948. Correcto. Desde ese momento que Israel fue, digamos, se convierte en Estado oficial por la ONU, Israel ha estado en guerra. O sea que no es algo nuevo como tal. Estamos viendo, digamos, muchas guerras constantes. Ocurrió una guerra de los 6 días en el año 1966, que Dios le dio la victoria a Israel porque son asuntos proféticos. Israel ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, etcétera. Sin embargo, ninguna de esas profecías que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, pues, como ahorita usted hablaba, pastor, ha fichado digamos, un momento preciso de la venida de Jesucristo. Son acontecimientos que están ocurriendo porque nos encontramos en ese filo de la profecía. Pero algo interesante es, si nos trasladamos al pacto abrámico, es que el Señor promete en sí ciertas bendiciones. Y una de las bendiciones que competen hacia la tierra es que Israel iba a tener una tierra segura, iba a estar segura, iba a haber un pacto inquebrantable donde Israel iba a poseer su tierra, y luego, si nos vamos un poquito más adelante, se le promete otro pacto más, que es el pacto davídico. Yo diría que uno de los pactos más importantes, el abrámico y el davídico. En el abrámico se le promete salvación a la descendencia de Abraham, que iba a llegar obviamente a los gentiles, se le promete salvación espiritual, se le promete la simiente, que era el Mesías, que es la más importante, y se le promete la tierra. Pero luego ese pacto va tomando forma. Vemos el pacto mosaico, que era un pacto, digamos, temporal, hasta que llegase el nuevo pacto, la promesa que era Jesucristo. Pero entre ese pacto está el davídico, que es un reino. Y ahí es que se llega un asunto controversial, porque en el pacto davídico se le promete a Israel que Jerusalén iba a ser la capital del reinado del Mesías. Pero ya es un asunto, digamos, escatológico. Israel iba a jugar un papel al final de los tiempos donde Jesús, el Mesías, iba a reinar en Jerusalén. Los judíos saben eso. En la actualidad vemos los judíos afirmando una escatología bien similar a la que se está enseñando hoy, de que el Mesías está pronto a llegar. Pero el Mesías que están esperando, digamos, los judíos, no es Jesucristo, es el anticristo. ¿Por qué? Porque están utilizando una escatología similar a la que están utilizando muchos cristianos. Y el asunto es que no están conociendo como tal el pacto abrámico. Ese pacto abrámico y el davídico son pactos que son inquebrantables y tendrán su cumplimiento total a través del nuevo pacto o en la persona de Jesucristo. Es decir, y ahí es donde yo ubico Israel. Israel sí es digamos, un país étnico con promesas escatológicas. Eso es innegable. Tiene promesas escatológicas, el Mesías va a reinar ahí, la tierra se le va a dar completa, pero en la actualidad, si hay un pueblo que se destaca en la escritura, es la iglesia. Un pueblo formado tanto de judíos y de gentiles. Tanto así que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, él utiliza una cita de Éxodo que se le atribuye a Israel y la cita para la iglesia. Cuando afirma en Primera de Pedro 2:9 que la iglesia es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, un asunto, ¿verdad, pastor? Para así pasarle la parte a usted, es que yo creo que el dispensacionalismo, que nos ha ayudado en muchos aspectos a la interpretación bíblica, también ha hecho un poco de daño en el sentido de hacer una distinción bien grave entre la iglesia y Israel. Tanto así que muchas personas creen que todo el que es de Israel básicamente es santo o es salvo. Hay que entender que en esta dispensación de la gracia, Dios tiene un pueblo salvo, que es la iglesia. Israel no es un pueblo salvo, es un pueblo étnico con promesas catológicas. Pero el pueblo salvo de Dios, los santos, redimidos, es la iglesia. Entonces, obviamente, la iglesia va a actuar diferente a Israel. ¿Cómo actúa Israel? Similar al mundo. Muy bien. Y cuando nosotros vamos a esa epístola del apóstol Pablo, esa epístola profunda del Romanos y Gálatas, y cuando comprendemos que lo que Cristo dijo en Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 8, esa discusión con los fariseos, que Cristo dijo, yo puedo levantar hijos de Abraham aunque sean de las piedras. Y Pablo, cuando escribe el libro de Romanos, está hablando que los que son también descendientes o están injertados, como dice Romanos capítulo 4, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y Pablo, cuando está hablando en Gálatas y en Romanos, desarrolla esta historia bien tremenda, porque también está afirmando las palabras de Cristo en Romanos, en el Evangelio según San Juan capítulo 8, cuando Cristo dice, yo puedo levantar hijos de Abraham, porque Abraham le dijo, en ti será bendita todas las naciones. ¿Ves? Entonces, los que son de fe también parten o son injertados en esa bendición también abrahámica, gloria al nombre del Señor, y forman a ese pueblo espiritual, porque en Galata habla una alegoría entre Agar y Sara, los dos pueblos, y habla de la esclava y de la libre. Y eso es muy importante porque el pueblo de Dios todavía no ha entendido eso. Y para resumir, los que son de fe son hijos de Abraham, ¿verdad? En esa línea del pueblo de Dios. Israel va a tener que reconocer a Cristo al final de los días, y por eso es que va a pasar la gran tribulación, porque ellos rechazaron al Mesías, y todos los acontecimientos que se están dando, ¿verdad? Obviamente es porque van a pasar la gran tribulación, ¿verdad? Y de alguna manera por rechazar a Cristo, gloria al nombre del Señor, también van a pasar los juicios de Dios. Solamente ese remanente, esas personas que, vamos a formular esta pregunta correcta para que nos entiendan. ¿Qué judío se va a salvar en la gran tribulación, o quiénes son esos judíos? ¿Cuál es la fórmula para esos judíos salvarse, Alfredo? Amén. ¿Verdad, pastor? Algo interesante es que las personas a veces creen que por el simple hecho de ser judío o de volver, digamos, a la Torá, a la raíz, se va a ser salvo, y no es así. Aún vemos que el Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo Testamento y ambos se van a complementar. Y ninguna persona, digamos, judía que cree en Jehová, que es el Dios que nosotros le servimos, pero que no haya confesado al Mesías como su Señor y Salvador, no va a ser salvo. Así que, digamos, un judío acepta al Señor, automáticamente viene a ser parte de la iglesia. Pero en aquel periodo de la gran tribulación, los 7 años escatológicos, donde no esté la iglesia por ningún lado, pues los judíos tendrán que ser salvos aceptando al Mesías. Y hablamos del Mesías verdadero, no del anticristo, porque aquellos que lo aceptan al anticristo como su Señor se irán a ajuste, no tendrán oportunidad. No importa que sean judío ortodoxo, lo que sea. Tienen que aceptar al Mesías y tienen que dar su vida por el Señor. Es una fe. Sí. Y eso es lo que Pablo está enseñando en Romanos, cuando él comienza a señalarle la culpabilidad del hombre, tanto del judío como el de gentil. Y Pablo dice, pero ¿qué ventaja tiene ser de judío? Nosotros no somos mejores que nadie, por eso dice que no hay ni siquiera un justo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hay nadie justo, y solamente la justicia viene a través de Jesucristo. O sea, no se van a salvar por el hecho de ser judíos, pero sí hay una promesa sobre su tierra, hay un pacto que a su descendencia le daría esa tierra en posesión, ¿verdad? Y toda nación que intente quitarle, ¿verdad? Va a tener problemas con el Señor, ¿verdad? Y ahora mismo de 1948 hacia adelante, que se formó otra vez una nación, porque la Biblia dice que si ellos se volvieran a los ídolos, Dios los dispersaría por toda la faz de la tierra. Pero si se humillaran, Dios los volvería a traer a esa tierra. Eso es lo que está pasando, esa restauración, y lo que está en cumplimiento de Ezequiel capítulo 37, que lo que falta es que el Espíritu de Dios venga sobre ellos, ¿verdad? Y le dé vida, ¿verdad? Como la Biblia lo dice, ¿verdad? Que el tercer día le dará vida, ¿verdad? Y no queremos tocar los temas alegóricos y las explicaciones, simplemente lo que dice la Biblia. Entonces, en ese sentido, gloria al nombre del Señor, Pablo está siendo bien claro, no hay justo ni uno. La fórmula para la salvación sigue siendo a través de Jesucristo, independientemente que étnicamente, ¿verdad? O sean judíos o no sean judíos, la salvación viene a través de Jesucristo, no viene a través de una raza, no viene a través de nada de eso. Entonces, es preocupante porque a veces la iglesia no entiende eso, y a veces la iglesia lo que ha hecho es idolatrar, y cree que todo lo que venga de Israel pues santo, todo lo que venga de allá, ¿verdad? Y por eso que tenemos ahora los famosos judaizantes, estas personas que quieren volver a las raíces hebreas, como si eso fuera la fórmula de la salvación. Y eso básicamente fueron las herejías, ¿verdad? Que se introducieron en la iglesia de Gálatas, ya para los romanos, ese choque cultural, ¿verdad? Con los gentiles, y no comprender el nuevo pacto. Y básicamente es como decimos nosotros, es el mismo bombón con otro palito,
¿verdad? Porque la salvación está en Cristo, no está en volver las raíces hebreas. Sí, uno puede estudiar la cultura hebrea para poder comprender un poquito mejor la cultura, sus costumbres, desde el aspecto del Nuevo Testamento, pero la realidad es que la iglesia tiene que mirar el Antiguo Testamento desde la perspectiva del Nuevo Testamento, porque la Biblia dice que somos ministros del nuevo pacto. Y eso es muy importante porque y eso a mí me preocupa como pastor y como predicador porque muchas veces escuchamos muchos mensajes del Antiguo Testamento sin una aplicación nueva testamentaria, ¿me entiendes? No vemos eso. Entonces predicamos de David y Goliat y entonces Goliat representa el que me hace la guerra. Yo estoy loco por picarle la cabeza. ¿Usted me está entendiendo? No vemos a Goliat, porque esa es la aplicación que yo escucho mucho. A Goliat y ese gigante, usted lo que está mirando ahí es el que habló de usted y el que murmuró. ¿Ve? Pero es el enemigo en aplicación. Mas, sin embargo, a los enemigos, Cristo dijo, mira, el evangelio de Jesucristo promueve un evangelio de paz, es un evangelio de reconciliación, un evangelio que el que te maldice, bendícelo, el que te persigue, ora por ello. Y si te pide la capa, dáselo, correr con él 2 millas. Ese es el sentir del evangelio, ¿verdad? Y muchas veces se predica mucho el evangelio de la perspectiva del Antiguo Testamento, sufre una mezcla y tenemos cristianos con mentalidad de Antiguo Testamento. Yo no estoy descartando el Antiguo Testamento. Yo creo que toda la palabra es útil para redarguir, para consolar, ¿verdad? Para instruir en justicia a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero en aplicación somos ministros del nuevo pacto. Y la iglesia tiene un profundo problema. ¿Por qué? Porque no solamente, vamos a poner un ejemplo. Israel está en todo su derecho de defenderse, ¿verdad? Como nación. Pero nosotros no podemos dejar de sentir compasión porque de ambos lados mueren inocentes, del lado de Israel como del lado de los palestinos o de los árabes, como usted los quiera llamar, mueren. Yo no estoy hablando de los terroristas, yo estoy hablando de personas inocentes, porque la Biblia dice, yo no quiero la muerte del impío. Entonces, claro que hay que orar por la paz de Jerusalén, pero ninguna guerra es motivo de gozo, ¿ves? Y muchas veces como que se celebra la guerra y como que hablamos desde el punto de vista hasta medio racista, ¿usted me entiende? Y no hablamos con compasión, que debe ser la característica esencial que mueva al cuerpo de Cristo. Y otro problema, Alfredo, es que si no caen bombas en Israel, la gente no grita en Cristo viene, ¿ves? Tiene que caer 3 o 4 bombas allá para que digan, no, que Cristo viene. Entonces, vamos a hablar de las señales. Vamos a hablar de las señales. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Esas señales son de qué? ¿Son para qué? Las señales de Mateo Sí. 24, Marcos 13, Lucas 21, aluden, hacen referencia directa a la segunda venida de Segunda Jesucristo. venida. Cristo le estaba hablando básicamente en las señales previas antes de él establecer su reino o la manifestación gloriosa de su venida. Entonces, muchas veces utilizamos las señales como si fueran, digamos, lo que se antepone al rapto. Como ahorita usted explicó, pastor, no hay nada que se anteponga a ese evento inminente, pero utilizamos, digamos, las señales de Mateo 24 para decir que si Israel no recibe guerra, no va a venir Jesucristo. Si Israel no recibe persecución, no va a venir Jesucristo, etc. El asunto es que estas señales caen en la categoría de principio de dolores, como lo estamos viendo, nos ayudan a un método, digamos, de predicación, de predicar, de alertar, pero no es el centro como tal, porque son referentes a la segunda venida de Jesucristo. Y también, por ejemplo, la eminencia, ¿verdad? Vamos a hablar de esa eminencia que muchas veces predicamos, y me incluyo yo en muchas ocasiones, ¿verdad? Hemos predicado como si que falta algún cumplimiento profético para que Cristo venga. Y la doctrina de la inminencia no enseña eso, ¿verdad? Lo que enseña es que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, entendiendo que los tiempos proféticos es desde la encarnación de Cristo, o sea, los tiempos finales, desde la encarnación de Cristo por ahí para abajo hasta que Él venga a su segunda venida. Todo eso abarca tiempos finales, o sea, estaríamos hablando de los tiempos del fin. Pero muchas veces perdemos la perspectiva histórica, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la persecución para la iglesia, lo que estamos viviendo hoy, la iglesia siempre ha sido perseguida. El hecho de que nosotros en el occidente, acá, ¿verdad? Somos puertorriqueños, pero estamos afectados por la cultura americana, por hechos históricos, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. Pero creemos que si entonces en Estados Unidos no hay persecución, que la iglesia no está siendo perseguida, cuando hay más de 365 millones de cristianos que son perseguidos al año,
¿verdad? En África, la ventana 1040, países árabes, países extremadamente que son idólatras que persiguen a los creyentes. Hay partes en México que persiguen la iglesia, hay partes en países que todavía persiguen a la iglesia por ser cristianos, no permiten misioneros. Entonces, tenemos una perspectiva muy limitada en cuanto a historia y en cuanto a geografía se refiere, porque yo vivo aquí en Puerto Rico, porque en Puerto Rico no hay persecución directa, entonces no estamos dentro de los tiempos finales, no, porque el cuerpo de Cristo es uno, ¿verdad? Nos une a los cristianos de África, nos une a los cristianos que están en Arabia, en la India, ¿verdad? Somos un cuerpo y si el cuerpo se duele, todo el cuerpo se tiene que doler, ¿verdad? Ese es el principio bíblico. Entonces, muchas veces escuchamos eso y muchas veces caemos en el sensacionalismo, ¿verdad? En una exageración desmedida, porque no entendemos que el hecho, que el día que yo conocí a Cristo, ¿verdad? El día que me convertí, que confesé a Cristo, ese día fui salvo. Y ese día se Amén. supone que yo cumpla con todos los requisitos de que si Cristo viene, yo me vaya. Ahora, claro que sí, que a medida que vamos caminando en este camino, le pasa como la iglesia de Éfeso, que pierde el primer amor, las primeras obras. Como dice Lucas, el consejo, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, venga de repente aquel día, porque un lazo vendrá, ¿verdad? Y que velemos por nosotros mismos, que seamos sobrios. Y muchas veces no entendemos, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Esa perspectiva. Y la hablamos simplemente el enfoque de ahora, ahora. Y claro que Cristo está más cerca, porque Romano lo dice, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pero Pablo no utiliza ningún hecho de ningún tipo de evento, simple utiliza el reloj natural, o sea, el crono, ¿verdad? Está utilizando el crono. Hoy estamos más cerca que ayer que cuando creímos, porque todos los días tenemos que estar esperando al Señor. Vamos a hablar de la inminencia, Alfredo. Sí, algo interesante, pastor, que cuando empezó el año la gente decía que iba a haber persecución porque ganó Biden. Ese era el Ajá, mensaje. Básicamente ha sido una escatología que se ajusta a lo que está pasando. No una correcto. escatología como Pablo decía, despierten, que Cristo viene. Es digamos, las señales que sí concienden a la iglesia son las internas, el dormital, Correcto, la apostasía, la poca correcto. fuerza, el libertinaje, etcétera. Entonces, a De las veces menos que se estas hablan. cosas no se hablan porque nos enfocamos en lo que puede pasar. Ejemplo, lo de Biden ganó como una persona que, según la escuché, no es cristiano, pero va a haber persecución, usando, digamos, la lógica. Igual con Israel, como está en guerra, pues se tiene que cumplir la profecía de Zacarías, Ezequiel, pero una escatología que muchas veces raya lo que es la especulación y Especulación. que no hay fundamento. Ahora bien, si utilizamos el término ya el de la eminencia, sabemos que lo que se antepone en la eminencia en un sentido es que la iglesia duerme, muchas Eso es. veces se ve como si no estuviese preparada, Sí, muchas veces la iglesia no predica y la iglesia fue establecida en la tierra para predicar el mensaje. Ese es básicamente una lo principal de la iglesia, la misión, suplir la necesidad, llevar el evangelio de Jesucristo, etcétera. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia mientras el día dure. A veces nos enfocamos solamente, digamos, en lo externo, en las señales, pero dejamos de hacer lo que sí nos compete, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Y a veces la gente se enfoca más en asuntos como Trump, que ese era el mensaje de cuando empezó el año 21, ahora es Israel, porque la gente no habla tanto de la salvación y estos asuntos, es Israel, ese es el asunto de ahora. Y yo diría que el arrebatamiento es un evento inminente. Apocalipsis 3:11 lo dice, es que yo vengo pronto, retén lo que tiene. Y la iglesia, como sabe que Cristo viene, tiene que mantener reteniendo ¿qué? La enseñanza, la sana doctrina. O sea que la inminencia, lo que nos insta a nosotros como iglesia es a retener la palabra. Otro asunto importante que a veces no se toca, porque como nos enfocamos en estas cosas externas, es que si hay algo que testifica la inminente venida de Jesucristo, es el testimonio del Espíritu Santo. Se ve en dos ocasiones. Juan lo dice en Apocalipsis 22, 17, que el Espíritu y la esposa dicen ven. sí, Hay un testimonio constante del Espíritu, nuestro sí. Espíritu alertándonos, motivándonos que Cristo viene. Y Romanos Hay capítulo una 8 lo pausa, habla. hay una Sí, pausa. O sea que ese estímulo es interno y no es externo. exacto. Es Ah, interno, porque no hay que esperar nada externo para decir Cristo viene. Debe de correcto. nacer del Espíritu, debe nacer. Y el Y romano, eso era lo que, sí, eso es lo que hacía la iglesia. Pablo le habla a la iglesia allá en Roma y le dice, mira, el mismo Espíritu gime, dime. porque espera la adopción de nuestro cuerpo, y no solo el Espíritu, también la tierra. Pero nosotros sabemos que Cristo viene más por el Espíritu que por la tierra, porque Muy bien. la tierra espera
una redención, pero es la tierra. La tierra lleva en pecado desde que Adán cayó. Y ellos esperan la redención, el reinado, la restauración, la renovación, pero la iglesia también espera una adopción, un cuerpo nuevo. Entonces, en este sentido, la iglesia a veces no está gimiendo, no está sintiendo el llamado del Espíritu porque se enfoca en lo Eso externo. está poderoso, eso está poderoso, porque es que está poderoso. Si analizamos eso, aquí nos amanecemos, como yo digo, porque ese testimonio de que habla Pablo en Romanos capítulo 8, que dice que no solamente la tierra está gimiendo, sino nosotros los que tenemos la primicia del Espíritu Santo. Y fíjese bien, esa primicia lo que significa que es una anticipación de un pago mayor, que debe estar en nosotros como una garantía de un pago mayor. O sea, que no hay mayor testimonio de que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia, que es ese espíritu que mora en nosotros. O sea, yo no tengo que depender que caigan 4 bombas en Tel Aviv. Y dicho sea de paso, Tel Aviv fue uno de los primeros países en celebrar paradas homosexuales, ¿verdad? Porque la gente se cree que eso allá es, claro que es la tierra, se le llama Tierra Santa, ¿verdad? Pero de santa no tiene nada, porque fueron hechos históricos que pasaron allí, pero allí abunda el pecado. Hay religiones que convergen allí, como el Islam. Obviamente oran en la mezquita de los árabes, está encima del muro de los lamentos. Y el hecho de que en Tel Aviv es una ciudad sumamente corrompida, yo le invito a buscar los datos como son. Y esos son los datos, ¿verdad? Y es importante que la iglesia no tiene que esperar que caiga una bomba. Y claro que sí, que claro que caiga, y aprovechemos para predicarle a otros de Cristo. Pero entonces predicamos más de Israel, nos olvidamos del arrebatamiento de la iglesia, cuando la Biblia dice que el mayor testimonio es lo de adentro. El Espíritu gime dentro de nosotros, esperando la adopción, ¿verdad? La redención de esos santos. Entonces, nosotros estamos esperando que caigan bombas, que surjan terremotos, que haga aquello. A Cristo viene. Pero la realidad es que el mayor testimonio que surge en los salvados es el testimonio interno del Espíritu Santo. Y por eso que una de las evidencias que ustedes se van al arrebatamiento de la iglesia es ese espíritu. Por eso la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. Ahora la pregunta que nos tenemos que formular, Alfredo, es que si ya el Espíritu Santo no pone a gemir a la iglesia, o sea, que lo que está hablando es de un continuo deseo de que venga, como dice Apocalipsis, y el Espíritu y la novia dicen ven, ¿verdad? Lo une al Espíritu, la iglesia, porque ambas están sumergidas, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Ahora, si la iglesia solamente lo que está esperando algo externo, posiblemente es que hay una iglesia que no tenga un testimonio interno del Espíritu Santo. Y eso sí es un problema, porque es un problema, porque aunque estemos gritando, Cristo viene, si no hay una convicción del Espíritu Santo interna que te mueva a anhelar el Espíritu Santo, tienes problemas. Porque el que nos va a presentar delante de Cristo es el Espíritu Santo. Y sin esa llenura, por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Qué glorioso, hermano. Esto está glorioso. Y hay que estar, ¿verdad? Vigilante, no descuidar la salvación, cuidar la salvación con temor y temblor y entender esos principios bíblicos. Y, ¿verdad? Para ir resumiendo ya, el hecho de que caigan bombas, pues oramos, claro, por la paz de Jerusalén, y no solamente por la paz de Jerusalén, por la muerte de los impíos, porque tantos ambos bandos mueren, y el que no tenga a Cristo, aunque sea judío, si no tiene a Cristo, si no está lavado con la sangre del Cordero de Dios, eso es lo que Pablo dijo. No importa que aquí no sirve la incircuncisión o la no circuncisión, aquí lo que importa es Cristo. Ese es el Cristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Cristo. Entonces la guerra no es causa de motivo de gozo, sino de tristeza. Y en ese sentido, como comenzamos, que lo que dice el Salmo 122, orar por la paz de Jerusalén, en una aplicación para la iglesia, lo que estamos orando es que ese Mesías venga, ¿verdad? Y esa ciudad que se llama Jerusalén, la posesión de paz, estamos orando que el único que le puede dar paz a esa ciudad se llama el príncipe de paz, Jesucristo, ¿verdad? Pero mientras
esté aquí abajo en la tierra, Israel, y no entienda el plan de Dios, caerá en la trampa del enemigo, ¿verdad? A través de ese personaje católico llamado el anticristo, que hará un pacto de aparente paz, pero la paz se romperá porque el único que puede traer la paz duradera se llama Jesucristo, ¿verdad? Y traerá una persecución para Dios trabajar con Israel para que Israel acepte al Mesías para entrar en la salvación. Así que Dios nos ayude a vencer. Otro día hablamos de otras cositas más. Es que pasan tantas cosas diarias que si uno va a hacer todo lo que pasa y todas las preguntas que uno contesta, uno se tiene que amanecer aquí en el Facebook Live. Pero realmente pasan muchas cosas a la vez que a veces ¿cómo queda? No, nos quedamos aturdidos porque no sabemos qué tema escoger para hablar oriental que la gente pregunta, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, Alfredo. Amén. Amén. ¿Alguna cosa que quiera añadir? Yo, ¿verdad? Citando entonces de Pablo a Tesalónica, que es la epístola más que se habla de la venida del Señor, no andemos en tinieblas, Amén. andemos en luz. El que anda en luz está despierto, conoce los tiempos, debe discernir la señal, así que ese es el consejo. Si uno se mantiene en el espíritu, va a tener el hambre de escudriñar la palabra, permanecer en ella y sobre todo va a estar en luz. Cuando llegue Jesucristo no va a tomar por sorpresa, no vamos a estar, ¿verdad? Como si fuese algo, como si viniera, la venida no nos va a tomar como ladrón, porque la venida del Señor para la iglesia no va a ser como ladrón. Así que le pertenecemos al Señor, pues permanezcamos en esa luz de la palabra para que cuando llegue Cristo lo encuentre siendo así. Sí, Señor. Que el mismo Amén. espíritu da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ese clamor y el espíritu de la novia dicen, ven, Señor Jesús. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Dios me le bendiga a todos. Hacia adelante en Cristo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios me le bendiga.